Apreciados amigos, les saludamos desde los estudios de grabación de la Asociación Olmeca. Su servidor, el pastor Silvino Tobar. En esta ocasión repasaremos la lección número 6 de nuestra escuela sabática, titulada La lectura de la palabra. En Nehemías, capítulo 8, se nos presenta este tema. La palabra empieza diciendo: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, al escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual había dado a Israel. El término ley viene del hebreo Torah, y Torah viene de la raíz hebrea or, que significa luz, precisamente porque la palabra de Dios es la luz. Dice Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y la palabra sigue siendo el fundamento para el crecimiento de la vida espiritual de las personas. Cuando estudiamos el libro de Nehemías podemos verlo desde el punto de vista estructural, compuesto en dos partes. Del 1 al 6, del capítulo 1 al 6, habla de los edificación de los muros de Jerusalén, pero desde el 7 al 13 habla de la edificación de la vida espiritual del pueblo de Dios. ¿Cómo edificar la vida espiritual del pueblo de Dios? Dios allí nos presenta que para poder edificar la vida del pueblo había que empezar con el estudio, con la lectura de la palabra del Señor, con la Torah. Y nos presenta un asunto importante. El asunto es el entendimiento, entender. Se nos menciona por lo menos 7 veces en el capítulo 8, versículo 2, en el versículo 3, en el versículo 7, en el versículo 8, en el versículo 9 y en el versículo 12. En esos 6 versículos se nos presenta un término para hablarnos de un entendimiento que es necesario cultivar como cristianos. El término hebreo es Baín. Baín quiere decir que vas construyendo, vas edificando de una manera como si fueras construyendo una casa o un edificio, poco a poco. Pero en el versículo 13 se usa otro término hebreo para hablar de la palabra entendimiento. Y al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Aquí se usa la palabra shahal. Shahal tiene que ver con profundizar, con meterse más a fondo. Y ahí es necesario seguir el consejo de Jesús. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. De ahí la importancia de ir más allá de una simple lectura para crecer espiritualmente. Necesitamos profundizar. Y es en esta ocasión que les invito a ir más allá en el estudio de la palabra de Dios. Dios les bendiga.